El 15 de enero de 1989, Francisco Valeriano Flores, su novia Rosario Isabel Gallete y María Pilar Ruiz se fueron de acampada al paraje montaños valenciano de Catadau, y ese fue el último día que se vio con vida a los tres menores de entre 14 y 15 años, jóvenes que se habían transportado en autobús y una vez en Catadau compraron bocadillos y bebidas en el bar Parador, ese mismo bar que nos recuerda obviamente al caso Alcácer. Es verdad que hubo muchísimas hipótesis en cuanto a este caso. Se habla muchísimo de Alcácer, evidentemente, en cuanto al mismo por ser un triple crimen y de edades muy similares. Sin embargo, los investigadores no tenían por dónde comenzar a buscar y todo apuntaba a que los jóvenes estaban acompañados de una cuarta persona y que esta cuarta los había atacado. Otra hipótesis barajada era la de un encuentro sexual en el que las cosas salieron muy mal. También una posible venganza o ajuste de cuentas por el que los jóvenes se sentían amenazados. Se barajó muchas cosas y la última hipótesis también fue que hubiese muerto por haber consumido sustancias. De hecho, fuentes anónimas contaban a la Guardia Civil que habían visto a las niñas el 15 de enero en el bar El Parador, que Pilar hablaba con la dueña y que Rosario con un hombre de mediana edad que le había invitado a un refresco. Se logró identificar a este hombre y se trataba de Miguelo. Ahora hablaremos de él, pero es verdad que no se podía andar con indicios sólidos y se descartaba la implicación de este individuo, uno de los principales sospechosos en cuanto a este caso. En toda la zona de Buñol eran frecuentes los hallazgos de restos o cadáveres, así lo relató un policía local durante el juicio de las niñas de Alcácer, diciendo que durante la vista había declarado un policía local de Catadau cuyo testimonio estuvo orientado a apoyar la tesis del doble enterramiento, y a preguntas de la acusación particular afirmaba haber estado paseando por el paraje de la Romana el día 6 de enero del 93. A los pocos días y antes de que fueran hallados los cuerpos de las niñas, todo esto sin haber detectado la fosa. La declaración del policía local puso de manifiesto que esa zona ya había sido antes escenario de otros crímenes similares con el misterio como común denominador, y se refería así a la desaparición de dos jóvenes y un muchacho cuyos cuerpos habían aparecido en otra caseta. Se suponía aquí que hablaba de Macastre, así como el cuerpo de un hombre cuyos restos fueron hallados esqueletizados. En otros artículos del País sobre el caso, la periodista que se hacía eco de lo que era un rumor a voces en esa zona, al entrevistarse con algunos vecinos con propiedades en Macastre, vecinos literalmente acojonados con lo que pasaba allí, que no era para menos. Dejando la caseta del pastor a la derecha, subiendo por un camino lleno de matojos, había algunas casas. En una de ellas, una mujer salía de la piscina con el cuerpo mojado y se tapaba con una toalla dispuesta a contestar algunas preguntas. Detrás estaba su marido, menos accesible. Asiente de vez en cuando a las historias que contaba la mujer y decía: aquí pasan cosas muy raras. Estamos acojonados. Me acuerdo de aquella historia. Nosotros nos enteramos días después de que aparecieron, sí, uno de los cuerpos cerca de aquí. Estábamos cogiendo caracoles y nos contaron lo que había pasado, pero sí, estábamos aquí y no habíamos oído nada. Yo creo que a mi cuñada le pasó algo gordo, que no quiere que se sepa, y cada vez que se cuentan estas historias, ella se pone blanca, y de vez en cuando hemos oído otros ruidos, como si alguien pasara algo sobre los barrotes de la ventana, y luego miras y no hay nadie. Que sí, que aquí han pasado cosas raras, que no ha sido ni una ni dos las veces que ha encontrado a alguien muerto por aquí. Y es que hay que decir que el historial de la comarca de la Hoya de Buñol como lugar donde tirar cuerpos no ha sido excesivamente documentado, pero hay que echar un rápido vistazo a las hemerotecas que permite encontrar, por ejemplo, el caso de una joven de 20 años enterrada en una zona de campo cercana a Macastre y hallada por una pareja en septiembre del año 2008. 7 años antes, en enero de 2001, un trabajador que revisaba los contadores de luz de las viviendas de la localidad descubrió unos huesos y un cráneo en una bolsa de plástico. La Guardia Civil reconocía que se trataba de una zona sensible a la aparición de cuerpos, pero no aportaba datos y descartaba la existencia de que alguien que andase por esa zona fuese el autor de todos los crímenes que habían aparecido allí en los últimos 20 años. En el 93 se produjo también una agresión sexual a una taxista en la zona de Macastre perpetrada por un joven de 18 años que, tras requerir los servicios de ese taxi, le pidió que le condujese a Macastre, donde consumó esa intimidación causando diversas lesiones a su víctima. En junio del año 2000, en el lugar de Alborache, pegado a Macastre y también a Buñol, un vecino de Turís descubrió un paraje conocido como Santo Bernat, y en el interior de un pozo de un molino abandonado, el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba al menos 12 cuchilladas.
entre el tórax, brazos y que debió intentar defenderse de los agresores o agresores. El forense decía que la mujer podía haber tenido una edad indeterminada entre los 18 y 50 años, debido al avanzado estado de descomposición que presentaba aquel cuerpo. Desconocían el tiempo que llevaba allí fallecida, pero es que la mujer se encontraba en el interior del pozo a unos 2 metros de profundidad. El vecino descubría que el cuerpo, por aquel olor pestilente que desprendía ese pozo, y la víctima era de estatura y peso medio. Los agentes fueron a cotejar los datos con los de otras mujeres desaparecidas en aquella zona y creían que el homicida o homicidas conocían muy bien aquella zona, porque no había muchas personas que conociesen la existencia de aquel pozo. Y como curiosidad hay que decir que Antonio Anglés acostumbraba a recalcar en una caseta de esa localidad, en Alborache, y en esa fecha, evidentemente, Antonio estaba bien desaparecido y Miguel Ricard cumpliendo condena. Pero los crímenes seguían sucediendo sin ninguna explicación. ¿Qué opinaba la gente de la zona de lo que ocurría por allí? En algunos foros no se podíamos encontrar cosas como esta. Bueno, yo soy de Alborache y quiero decir que por esta comarca, de Buñol, Chiva, se dicen muchas cosas. Cuando oí este caso pensé que podía ser mentira, ya que, como ya he dicho, se rumorean muchas cosas. Pero al cabo de un tiempo opino que esta comarca está algo, ¿cómo podría decirlo?, embrujada, ya que en Buñol se han secuestrado a niñas, mujeres, cerca de La Jarra, el Parque Natural de Buñol, y al menos esa es mi conclusión habiendo investigado un poco por mi cuenta. En mi opinión, hay algo muy raro. ¿Bandas organizadas? No sé. ¿Ritos satánicos? No sé, pero solo 2 palabras. Crímenes perfectos. En aquella época era frecuente que se movieran por allí chavales y gente que, aparte de los labradores... No, para nada. Era muy infrecuente. Por eso yo pienso que, hombre, ¿cómo llegan esos chavales allí? Una madrugada de domingo a lunes, probablemente, o de sábado a domingo, vamos, a lo largo del fin de semana. ¿Cómo llegan allí esos chavales? ¿Cómo saben que está esa caseta? Servicio público no hay, pues aquí ellos no llevan vehículo al parecer, entonces aquí los trae alguien. También el 22 de octubre de 2005 un cazador descubrió otro cráneo y varios huesos más de una mujer en un monte de Montserrat justo al lado de Monroy. Precisamente en esta localidad, durante la búsqueda de las 3 niñas de Alcácer, se las buscó en una cueva de esta localidad y al parecer durante un congreso de videntes, al final del mismo todos unieron sus manos y concentraron todas sus energías en dar con el paradero de las niñas. Las veían en esa cueva, mucha gente, incluidos cazadores de la zona, buenos conocedores de aquel terreno, ponían en duda que existiera la cueva, y efectivamente la cueva sí existía. Era una cueva grande y abandonada que nadie había pisado en años, que fue registrada a fondo, pero las niñas no aparecieron allí. Claro que las cuevas tenían también su aquel en aquella zona. En el 89 fue hallado el cuerpo de una mujer llamada Ana María, de 34 años de edad, en una cueva en las proximidades de la Cartuja de Porta Coeli, una mujer al parecer que llevaba 2 meses fallecida y que se dijo entonces que había fallecido de hambre. Al parecer la mujer practicaba algún tipo de extraña creencia y de hecho anteriormente había convivido con un hombre en una casa de campo de Montserrat muy cerca de Monroy. El 20 de septiembre de 2008 el perro de una pareja que paseaba había encontrado también de forma casual el cuerpo semienterrado de una menor en la partida de Llanorel en Macastre. Un animal, al escarbar, desenterraba la mano de la chica fallecida. La madre de la menor había denunciado su desaparición en junio de ese mismo año. Se trataba de Lady B, de 17 años de edad. Aparecía enterrada a muy poca profundidad en aquel monte. El cuerpo estaba sin ropa, aparecía solo un trozo de sujetador y el cuerpo de la chica extrañamente estaba totalmente esqueletizado. Llevaba fallecida apenas 3 meses y de hecho los investigadores, cuando realizaron aquel hallazgo y desenterraban el cuerpo, calculaban que llevaba fallecida entre 1 año y 3 años según la prensa. De hecho revisaron casos antiguos de desaparecidas, ya que no cuadraba con una desaparición tan reciente. Era algo realmente anormal. Esa aceleración en el proceso de descomposición del cuerpo, algo así sucedía en el caso de Alcácer, donde existía irregularmente y muy anómala descomposición de los cuerpos, las cabezas desprendidas y totalmente esqueletizadas en apenas 2 meses y medio desde que desaparecen hasta que son encontradas. Esa inaccesibilidad de la zona hacía pensar a los vecinos que la persona que enterró el cuerpo conocía los términos muy bien.
Algunos decían, creo que no es alguien de campo, porque la gente experimentada sabe si entierra un cuerpo a escasa profundidad en la montaña. Cualquier animal es capaz de escarbar y sacarlo a la superficie. Esto aseguraba a algunos vecinos de Macastre. También sería aplicable a la fosa de la Romana por la escasa profundidad existente desde la superficie hasta el primer cuerpo, que también hizo aflorar restos de una mano y descubrir aquel enterramiento según las personas que allí llegaron. La madre de la víctima llegó a asegurar en la prensa que su hija podía estar retenida en algún local por alguna red de prostitut y de hecho recibió una llamada anónima que le decía: no busques más a tu hija porque está en un club de alterne en la carretera Valencia-Madrid. La niña desaparecía en Benaguasil, pueblo donde estudiaba, donde le gustaba chatear en un locutorio de la localidad hasta que desaparecía, y finalmente se inculpaba en los hechos al padrastro de la menor de nacionalidad colombiana, el cual negaba su implicación en los mismos, y al parecer este hombre fue vigilante en la localidad de Macastre, y también fueron detenidas, como hemos relatado anteriormente, al menos otras 2 personas como cómplices. La madre de la menor fue detenida también por tráfico de sustancias y sorprendida en Barajas con 5 kilos. El móvil de los hechos al parecer podría ser de naturaleza sexual y la joven había sido brutalmente golpeada hasta el fallecimiento. Y para cerrar este capítulo sobre el caso Macastre y su posible relación con el caso Alcácer, apuntada por varios investigadores particulares, otro de los puntos en común es que las víctimas en ambos casos, además de encontrarse los cuerpos vestidos, no habían sido sustraídas sus pertenencias: cadenas, pulseras, anillos, incluso las monedas. Martínez Lainez, en su libro Sin Piedad, describe a un tal Arturo, un curtido periodista de la zona, muy bien informado, experto en información de sucesos, que había seguido el crimen de Alcácer desde los primeros instantes. Y en una conversación con este le dice: se me había olvidado contarte una cosa. En esa zona se han dado otros casos de desapariciones de niños. ¿Te dice algo el nombre de Macastre? Y Lainez dice: me suena. Pues recuérdalo hasta la vista. Lainez también escribe un párrafo sobre uno de los sospechosos o investigadores en el caso Macastre, diciendo: al parecer, aunque los investigadores lo consideraron irrelevante, un vecino de Catadau ya fallecido tuvo que presentarse ante el juez acusado de acoso a las chicas de Macastre, y muchas voces susurraban acerca de rituales demoníacos y misas negras. Este hombre, el supuesto Miguelo, al parecer era natural del paraje de la Romana, lugar donde aparecían enterradas las 3 niñas de Alcácer años después. Este negaba cualquier relación con las chicas, pero había testigos fiables que lo situaban hablando con las jóvenes e invitándolas a bebidas, y finalmente tuvo que admitir que conocía a una de ellas, por haber residido esta en Catadau y que en alguna ocasión acudía a su casa para pedirle tabaco, pero en ese bar tenía más historias que contar. Según Félix Ríos, el criminólogo que dirige el equipo LASMI, que intenta reabrir el caso Macastre y que también está con el caso Alcácer, en declaraciones a algunos diarios decían que estaban revisando el caso ahora, que el último lugar donde se había visto con vida a los jóvenes del caso Macastre fue en un bar de encuentro habitual de Antonio Anglés y Miguel Ricard, los supuestos responsables del crimen de Alcácer, y que existían coincidencias espaciotemporales sobre las que merecía la pena profundizar. Es cierto que hay que hablar aquí que ojalá algún día sepamos toda la verdad de lo que sucedió realmente en este caso y también en otros tantos inexplicablemente olvidados de esta zona. Que mucha gente, cuando se dice que se duda de estos cuerpos podrían pertenecer a estas desaparecidas o no, de estos crímenes o no, hay que decir aquí que entre los años 85 y 95, en esa franja de 10 años, en esa zona muy concreta, cercano al río Magro, evidentemente donde aparecieron los cuerpos de las niñas de Alcácer y Macastre, existían 23 desaparecidos, se habían aparecido 18 cuerpos y que solo habían sido procesadas 3 personas, y entre ellas Miguel Ricard, y lo más llamativo es que se desconocía el móvil de todos los crímenes. Según los investigadores, habían tenido acceso al sumario del caso Macastre, que llamaba especialmente la atención que existían muy pocas fotos del momento del levantamiento de los cuerpos. En el caso Alcácer sucede algo similar, sobre todo en lo referente a las actuaciones practicadas en el levantamiento propiamente dicho en el interior de la fosa de la Romana. Otro programa de radio muy seguido que trató el caso Macastre y abordó desde otro tipo de perspectivas, entre ellos el simbolismo mágico esotérico del mismo, al referirse al posicionamiento del cuerpo de Valeriano, esos brazos en cruz, o al carácter mágico ritual, al referirse a la existencia de miembros mutilados o en alguno de los hechos. De esta vertiente
De esta vertiente sí hemos podido hablar en otras ocasiones, unos hechos muy controvertidos e incluso este tipo de sombra esotérica es algo que parece planear sobre alguno de los casos ocurridos en la Comunidad Valenciana. Y es que si hasta ahora la caseta de Fuentecuerna en Macastre era el escenario único de los hechos, la acción criminal se trasladaba a unos 12 kilómetros de distancia, en la vecina localidad de Turís, en Valencia, el día 26 de mayo del 89. Se encontraba un cuerpo de una mujer joven en avanzado estado de descomposición en el interior de una tubería situada en el azud del río Magro, en la localidad de Turís. En un principio se atribuye este cuerpo a Pilar, la chica que faltaba del caso Macastre o que continúa desaparecida de ese grupo de 3 amigos. Si el cuerpo era de la joven que faltaba, lo llamativo es que habían transcurrido demasiados días desde los primeros hallazgos y que el cuerpo no apareciese en las inmediaciones de la caseta o en el monte continuo era extraño. Hay que recordar que Rosario había sido hallada en la caseta de Macastre el día 19 de enero y que Valeriano fue hallado a 400 metros de la citada caseta en una zona forestal el día 6 de abril del 89. Pilar Ruiz Barriga, 15 anys. Vivia a la Coma, Paterna. Estudiant de perruqueria. Interna a l'escola llar Niño Jesús. Havia fugit d'allí dies abans de la seva desaparició. 28 de gener de 1989. Els veïns del carrer Alcàsser de València van fer un terrible descobriment. Un peu humà abandonat a la vorera. L'extremitat pertanyia a una dona, però es desconeixia la seva identitat. Era inevitable relacionar esta resta humana amb la desaparició de Pilar. En cuanto a la supuesta Pilar, el cuerpo estaba de cúbito supino con la cabeza girada hacia el hombro izquierdo. El cuerpo de Rosario también estaba en esa misma posición y al parecer tenía la cabeza ligeramente girada hacia el lado izquierdo y además de encontrarse en un avanzado estado de descomposición presentaba el rostro completamente desfigurado. Existían tantos claros signos de muerte violenta o homicida y por si fuera poco, el cuerpo presentaba terribles amputaciones. Le habían seccionado algunas partes, tenemos que decir que fue la mano derecha, también otro trozo de pierna, pie, pantorrilla izquierda y los forenses confirmaban que había sido cortado con sierras mecánicas, perimortem incluso. El cuerpo se encontraba prácticamente sin restos, sospechándose que había podido permanecer en el interior de aquella tubería unos 4 meses, coincidiendo por lo tanto con las fechas en las que desaparecen los 3 jóvenes de la pandilla de Macastre. Curiosamente tenemos a un asesino o asesinos que se dedican a amputar también partes de víctimas, adolescentes o mujeres jóvenes, como aquella epífisis distal que había sido cerrada y hallada en la fosa de la Romana, que no pertenecía a ninguna de las 3 niñas de Alcácer, y como vamos a comentar más adelante, algunas marcas de sierra también son encontradas en otros restos óseos hallados en la zona de Macastre. El cuerpo además de esta mujer estaba vestido, destrozada, mutilada, pero vestida. Además presentaba unas ropas de mujer más mayor que no coincidían con la estética punk con la que parecía vestir Pilar en aquella época. Era el primer indicador que parecía que algo no cuadraba aquí, no era el único. La familia al ser llamada para reconocer el cuerpo hallado en la tubería de Turís y debido a ese estado en el que se encontraba el mismo, decían que era irreconocible, desfigurado, buscaban una cicatriz muy característica que tenía la joven en una pierna, pero no la encontraban. Cicatrices características, tatuajes a falta de prueba de ADN y necrorreseña, como parecía ser el caso, eran uno de los recursos utilizados para intentar identificar un cuerpo desconocido. La hermana de la joven afirmaba y mantenía con rotundidad que ese cuerpo no era de Pilar. Ella decía: mi hermana está desaparecida pero no muerta. Lo extraño también es que en la base de esos desaparecidos de esa comunidad no parece figurar Pilar Ruiz en ninguna de ellas. De hecho, los propios investigadores descartaron que fuera el cuerpo de Pilar y según la prensa de la época, la buscaban en otros sitios. Incluso creían que podría trabajar en algún club de carretera. Si el cuerpo no pertenecía a Pilar, la chica que faltaba por aparecer de la pandilla de Macastre, los investigadores se enfrentaban a un problema todavía más grave. Se trataba de un hallazgo de una 4ª víctima de ese rango de edad, asesinada de forma muy violenta y por si fuera poco, en las mismas fechas en las que desaparecen los adolescentes del caso Macastre. Y en la misma zona. A nivel criminalístico, algo que llama mucho la atención es el empeño que el criminal o criminales parecen poner en desfigurar
aquel rostro de la joven hallada dentro de la tubería y la mutilación que presenta el cuerpo, como si no quisiesen que se descubriese que era Pilar o no, y así jugar un poco con eso. Y es que esta conducta difiere muchísimo, sin embargo, de los otros hallazgos del caso Macastre. Rosario está en la caseta, que es perfectamente identificable, al igual que en el caso de Valeriano, aunque a su cuerpo también le faltaba una mano, según lo dicho. El cuerpo hallado en la tubería tenía una sola mano amputada igualmente, al igual que uno de los pies y el rostro desfigurado, pero la joven no había sido decapitada. No parecían además amputaciones para dificultar la identificación post-mortem, ya que se producían perimortem, es decir, en vida, al borde de la muerte pero con reacción vital. Obviamente aquí estamos hablando de heridas totalmente sádicas, ¿no? Esa muerte rápida, etcétera, sería otro tipo de cosas. Obviamente vemos que estas personas tenían mucha experiencia. Estos temas de heridas antemortem, etcétera, como estamos comentando, también se observan en el caso Alcácer, concretamente en el cuerpo C2. Con el tema de las areolas, no podemos comentar por aquí muchas cosas sobre esto, pero estamos dando bastantes datos. De hecho, Frontela decía: el tema de la areola fue efectuada por un instrumento dotado de bordes agudos, no excesivamente afilados, con características de ser un corta-alambres o un alicate. Además hay otro dato de mucho interés: este tipo de heridas podían formar parte de la firma, entre comillas, del autor o autores de los hechos, es decir, conductas que no son necesarias para realizar unos hechos. Patrones de heridas que podrían ofrecer características que nos hacían pensar que formaban parte de esa firma, que por cierto, estos patrones similares eran los que se podrían hallar también en el caso Alcácer. Se veía un grado de fuerza desproporcionado, no respondía a un intento por controlar a la víctima ni provocar su fallecimiento, sino parte de un supuesto o presunto ritual, requerían de un cierto de tiempo para la realización y mostraban mutilaz sin que tuviesen la intención de ocultar la identificación de la víctima. También aquí podemos obviamente decir que podría estar encaminada en otra dirección, como ahora yo comentaba, si podría ser con el tema de fines más macabros, como jugar con los investigadores, algo que mucha gente llegó a pensar, que por alguna extraña razón hacían pensar que ese cuerpo desconocido era el de la joven del caso Macastre, pero que realmente no lo era, y que estaban haciendo como un macabro juego para posteriormente ir desperdigando cuerpos sucesivamente por los montes de la Hoya de Buñol. E incluso el tema del pie aparecido en la calle Alcácer, del cual hablaremos ahora. Claro, como en el caso de la fosa de la Romana, donde aparecen esos huesos de más que no pertenecen a las 3 niñas de Alcácer, ¿por qué aparecen restos asociados de otras víctimas sin un nexo aparente, o que correspondan a víctimas de un mismo caso criminal? ¿Qué tratarían de decir el autor o autores de los hechos? ¿Podría ser una muestra de control total sobre la situación, de poder absoluto, de jugar a ese juego tenebroso que plantea, dejando pistas de otras víctimas en escenas que a primera vista serían asociadas a otras investigaciones candentes en ese momento? Macastre o asimilado al hallazgo grupal de Alcácer, una especie de mensaje complejo. Todo esto podría implicar que los autores estarían orgullosos de su obra, sería vanidoso y desafiante, seguro de sí mismo y con un alto grado de psicopatía. Y es que sin duda es muy difícil de encuadrar este tipo de comportamiento criminal. Se trataba solo de una hipótesis o teorías que podrían sonar descabelladas para algunos, pero que existían otros elementos inquietantes que reforzaban estas tesis y que parecían confirmar que las heridas no fueron provocadas para dificultar la identificación, o cuanto menos no fueron realizadas solo con ese fin. Parecían encajar más bien en otras opciones planteadas: juego, macabro, mensaje. Y es que si recapitulamos, observamos con mucha más claridad algunos de estos detalles. Los 3 jóvenes del caso Macastre desaparecen el día 15 de enero del 89. 4 días después, el 19 de enero, es hallado el cuerpo de la primera víctima, Rosario, en la caseta de Fuentecuerna. A partir de esta fecha empiezan a desencadenarse una sucesión de extraños y macabros sucesos en diversas calles de las ciudades de Valencia. Así que vamos con el primer hallazgo: Gran Vía de Fernando el Católico en Valencia, sobre un banco de una parada de autobús, fecha el viernes 27 de enero de 1989. Aparece allí una mano amputada, es un miembro de pequeño tamaño perteneciente a una mujer muy joven, descrita como profesional y que presentaba un largo corte, y había un olor a formol tremendo.
El segundo hallazgo sería en la calle Alcácer de Valencia, junto a un contenedor de basura en las inmediaciones de la agencia de viajes. El sábado 28 de enero de 1989, 24 horas antes se citaba el hallazgo de la mano el viernes 27, y 4 años más tarde serían halladas en esa misma fecha las 3 niñas de Alcácer en la fosa de la Romana. 4 años antes de que aparecieran los cadáveres de las niñas de Alcácer, el mismo día de enero, y en la calle Alcácer, una vecina de la zona encontró el pie de Pilar Barriga, una de las víctimas del triple crimen de Macastre. Había un pie con parte de la pantorrilla 5 o 6 centímetros por encima del tobillo, perteneciente a una mujer joven de baja estatura, talla pequeña de calzado, y la parte inferior del pie presentaba tierra de color rojizo, señales de posible arrastre por el suelo. El análisis de esa tierra podría determinar el lugar donde fue cometido el hecho. Se barajaba como hipótesis más fiable la posibilidad de un crimen. El miembro fue amputado. El autor, según los investigadores, era inexperto y que el miembro había sido amputado 48 horas antes de aquel hallazgo. Incluso que se había utilizado un hacha o serrucho hasta 3 intentos para fracturar. El tercer hallazgo en las inmediaciones de la avenida del Puerto de Valencia. No se concreta la fecha, pero de lo relatado se desprende que fue a finales de enero del 89. Aparece un hígado. En la avenida del Puerto de Valencia, el viernes 3 de febrero del 89, es hallada otra tráquea sobre un coche de color blanco. Quinto hallazgo, calle Marqués Caro de Valencia. La fecha tampoco está descrita, pero fue durante el 89 y se cita el hallazgo de 2 cráneos. Sexto hallazgo, en el camino de inmediaciones de Mercavalencia, en esa acequia lindante, el martes 30 de mayo del 89, aparece otro cráneo y algunos miembros no detallados en avanzado estado de descomposición, y los restos fueron hallados por unos operarios entre el barro en aquella acequia. Y es que durante el año 89 se suceden los hallazgos hasta en 6 ocasiones, de lo que podría desprenderse algún tipo de conexión, ya que posteriormente estos cesan. Los hallazgos se realizan durante los fines de semana y predominan los viernes. Durante la semana predomina también el martes. Hallazgos que eran urbanos, dejados en lugares públicos de la capital valenciana, de tránsitos, y parece que para ser descubiertos. Mensaje o juego, como antes decíamos. De hecho, no existía prácticamente ocultación de los mismos. La desaparición y hallazgo de los jóvenes de Macastre acontece precisamente en enero de ese mismo año, en el 89. Ese mes y los posteriores son especialmente prolíficos en cuanto a hallazgos de restos humanos en las calles de Valencia. Lo único que al parecer se pudo determinar, según confirmaron las últimas investigaciones sobre el caso, es que el hallazgo número 2, el del pie en la calle Alcácer, pertenecía a la víctima desconocida o no identificada hallada en el interior de la tubería. Pero la mano hallada el día anterior, el hallazgo número 1, no se correspondía con la de la víctima descrita, con lo cual surgían otras incógnitas. ¿Dónde estaba la mano amputada del cadáver de la joven hallada en la tubería de Turís? ¿Quién era esta joven? ¿Dónde estaba la niña que faltaba del trío de Macastre, Pilar? Y es que según las noticias de la prensa, muy curiosamente, la Guardia Civil la buscaba en bares de Alterne, muy cercanos a la zona de aquella desaparición. Aquí tenemos un complejísimo rompecabezas donde alguien pareciese dedicarse a almacenar o coleccionar trofeos, supuestamente, o partes de algunas víctimas para luego poner en marcha un diabólico juego. Alguien lo suficientemente peligroso, perturbado, pero vanidoso y con control, o seguro de sí mismo totalmente, que se dedicaba a pasearse en un coche por toda la capital valenciana y a desplazarse desde Turís a Valencia, capital, 30 kilómetros con restos de sus víctimas. Unos despiadados sádicos que marcaban con esos restos un lugar muy concreto y especial, Alcácer, que inexplicablemente 4 años después se convertiría en el epicentro de uno de los crímenes más terribles y misteriosos de la historia criminal internacional y sobre todo también de España. Cuando se empieza a investigar quién puede ser esta niña, lógicamente la Guardia Civil, que es quien lleva las investigaciones de este caso, tiene claro que se trata de Pilar Ruiz Barriga. Pilar Ruiz Barriga era una de las 3 personas que habían desaparecido en enero de 1989 en Macastre, de lo que posteriormente se conoció como el triple crimen de Macastre, porque la primera de las víctimas aparece el 27 de enero en una caseta de un lugar semiabandonado en
en mitad del campo sin ningún signo aparente de violencia, y tras serle realizado la autopsia, los resultados dan una autopsia blanca, es decir, sin ningún tipo de causa aparente de la muerte, que ni siquiera los posteriores análisis toxicológicos que se le realizaron a las muestras tomadas de la víctima lograron encontrar cuál era el motivo de la causa de la muerte. La otra persona que les acompañaba, que era un chico de 14 años, Valeriano Flores, había aparecido, en este caso 2 meses y medio después, a 600 metros del lugar donde apareció la primera de las víctimas. Evidentemente, el estado de descomposición del cuerpo impidió que los médicos forenses averiguaran tampoco la causa de la muerte. Y como estos 2 chicos habían salido de excursión junto con Pilar Ruiz Barriga, que era la única víctima que no había aparecido, la Guardia Civil tenía más o menos claro que la lógica es que el cadáver encontrado en el interior de esa tubería tendría que ser el de Pilar. Macastre es un pequeño pueblo de unos 1.300 habitantes de la provincia de Valencia, situado en la comarca de la Hoya del Buñol, al suroeste de Alborache. Francisco Valeriano Flores Sánchez, de 14 años, su novia Rosario Gallete Moedra, de 15, y su amiga Pilar Ruiz Barriga, también de 15 años, pertenecían a familias desestructuradas de pueblos de Valencia. Al parecer frecuentaban el parque de Camales, donde vivía Pilar y donde Francisco y Rosario se habían enganchado a inhalar pegamento, un disolvente de fuerte olor muy inflamable que era la droga barata de los marginales de la época. De aquella época, de lo poco que sabemos, queda una testigo crucial de sus vidas, una amiga de Valeriano que solía ir con ellos. Esta cuenta que hacían novillos y que iban a reunirse a ese parque llamado Camales de Benimanet, un punto de encuentro de toxicómanos y bandas de jóvenes desgarriados, un punto de encuentro donde se dice que tuvieron el primer contacto con las drogas. De Valeriano, esa amiga suya, nos cuenta que era una persona espléndida con sus amigos y que lo poco que a veces tenía lo compartía, incluso comprándoles comida cuando no tenían que comer. Cola y pues las tonterías que se hacen de probar. Ves que la gente huele benzol, pues olían benzol, pero no es que sean asiduos ni nada, sino pues... O sea, que lo típico en aquella època de la gent que aneu al Parc Camales era fumar porros y esnifar... Benzol, el que tenía dinero y se atrevía a robar y pues cogía y se drogaba. ¿Cómo era Valeriano? Un chaval muy guay, era muy guay, sí. Se enrollaba bastante, venía, si tenía dinero y te veía así un poquitín muerta de hambre, pues nos íbamos al horno y le compraba para todo. Los 3 solían pasar largos periodos de tiempo en Catadau, un pueblo de la comarca de la Ribera Alta valenciana en el que Pilar ya había vivido, y allí se reunían, al parecer mantenían relaciones sexuales entre los 3. Sus familias no parecían oponerse a estas escapadas ni intentar controlarles. Por ejemplo, el 26 de diciembre del año 88, los 3 adolescentes pasaron las Navidades en una caseta semi-abandonada de Catadau. Rosario estuvo trabajando alrededor de una semana como canguro bajo el nombre de Rosa María Pablo y, según el matrimonio que la había contratado, el día que prescindieron de sus servicios, se marchó en un Seat Ritmo que resultó estar a nombre del novio de Rosa María, la chica por la que se había hecho pasar Rosario. Francisco Valeriano estaba internado en el reformatorio San Vicente de Godella por haber cometido algunos robos, así que el 6 de enero del 89, una vez terminado el permiso navideño, tuvo que regresar al centro. Las 2 chicas se quedaron en la caseta hasta el día 10 de enero y se fueron a pasar la mañana a Valencia para regresar por la tarde. El 13 de enero, Francisco Valeriano consiguió un nuevo permiso. Las chicas se fueron a casa de Pilar para preparar el retorno a Catadau. El 14 de enero del año 1989, Francisco Valeriano se reunió con Rosario, su novia, y con su amiga Pilar, y según los testigos, los 3 se dirigieron al Hospital La Fe de Valencia.
en donde la madre de Rosario estaba internada. Después de despedirse de ella, abandonaron el hospital sobre las 8 de la tarde sin decir a dónde iban, pero probablemente irían a las llamadas Casas de la Amelia en Catadau, a donde solían ir los fines de semana. Y desde allí no se les volvió a ver con vida. Los niños salieron un fin de semana el 14 de enero aprovechando el nuevo permiso de Francisco Valeriano para irse de acampada a los montes de Catadau. El 15 de enero son vistos los tres en un bar de dicha localidad y a partir de ese momento se desconoce lo que sucedió exactamente. En un principio se pensó que los jóvenes habrían cogido un autobús con destino a Catadau sobre las 4 de la tarde, según parecían demostrar los 3 billetes de autobús encontrados en uno de los bolsillos de Francisco Valeriano. Pero dichos billetes eran de su anterior estancia en el pueblo, ya que llevaban fecha del 26 de diciembre. Los montes de Catadau están situados en la Sierra del Caballón, a la que también pertenece el paraje de la Romana, donde aparecerían los cadáveres de las niñas de Alcácer 4 años después. 3 testigos aseguran haber visto a un hombre en un bar de Catadau, un tal Miguel Villanueva, acompañado primero solamente por Rosario y después por ambas chicas, Rosario y Pilar. Esta al parecer solía invitarlas a tabaco, se sentaban a tomar algo y les daba dinero. 5 días más tarde, el 19 de enero, un agricultor de la zona encontró el cadáver de Rosario en una caseta de Macastre. Esta servía para dejar áperos de labranza situada junto a Fuentecuerna. La puerta habría sido forzada y el hombre entró en la caseta y en el dormitorio del fondo, cuya puerta estaba entreabierta. Y este se encontró a una chica tendida en la cama, que vestía jersey de lana grueso, jersey fino de color negro, sujetador blanco y un pantalón vaquero negro muy ceñido, cuya cremallera estaba parcialmente bajada, dejando ver parte del abdomen. Parecía estar dormida, pero el hombre, al intentar despertarla, se dio cuenta de que estaba muerta. La Guardia Civil interrogó a los familiares y amigos de Rosario y entonces averiguaron que se había ido de casa días antes con los otros 2 jóvenes. El último día, según contó el hermano de Rosario, su padre había discutido con ella porque se había llevado algunas joyas de casa. Además, a los padres no les gustaba que saliera con Francisco Valeriano, a quien consideraban una fuente de problemas. Como los 3 adolescentes tenían por costumbre irse a Catadau los fines de semana para pasar esos días en un chalet en ruinas de la zona, en un primer momento no había extrañado su ausencia. Rosa Gallete Muedra, 15 anys. Vivia a Benicalap amb els seus pares. Estudiant de FP Branca Sanitària. A mis padres les dijeron que había aparecido en una casa de campo abandonada, sin signos de violencia. Le llamó la atención a un señor que pasaba por allí al verla muy quieta, que estará dormida, pero ya digo, no aparecía ni señales de intoxicación, ni de drogas, ni de que hubiese inhalado humo, dice, porque hacía frío, se han encendido una hoguera, nada, no aparecía nada. Pero tras hallar a Rosario comenzó una búsqueda por ese monte, peinando toda la zona, aunque no se halló ni rastro de los otros 2 adolescentes. Según la autopsia, Rosario había muerto 3 días antes por parada cardiorrespiratoria. Se dice que por consumo de drogas e inhalación de monóxido de carbono. Frente a la puerta de la cabaña había huellas de 4 personas adultas que calzaban un número comprendido entre un 43 y un 44. Varios profesores expertos tenían la hipótesis de que la causa de muerte sería por sumersión en agua dulce. Al parecer, los pulmones de Rosario se hallaban ligeramente congestivos, otro dato más también compatible con la sumersión. Además, los pulmones, la sangre, todo tenía coloración rojo-rosácea, lo que apuntaba de nuevo a esa sumersión. La autopsia de Rosario se realizó en el cementerio municipal de Macastre, en una sala que no contaba casi con luz, en una mesa de autopsia sin desagüe, carecían de mesa auxiliar, una única bombilla de baja potencia y había restos incluso de otras autopsias. Además de que fue por la noche, el mismo forense tuvo que desplazarse
a una ferretería a comprar lámparas de petróleo y diversos materiales. Una sala que había como de depósito de cadáveres a la entrada del cementerio de aquí a mano derecha. Entonces él vio, preguntó, dice, ¿qué hora? Tal hora. Bueno, pues en este tiempo, pues era enero, ¿no? A esta hora era prácticamente de noche, si no era de noche cerrada ya, había una bombilla muy alta ahí con muy pocos vatios, y recuerdo su frase, dice, hombre, es que en las condiciones que se ha hecho la autopsia, este era un profesional de la criminología, dice, aquí solo se podía haber determinado que había sido muerta de una cuchillada si llevara el cuchillo clavado a la espalda y fuera un cuchillo grande, un cuchillo de cocina, ni siquiera se hubiera visto aquí en las condiciones en que se hizo. Por su parte, la Brigada de Investigación Criminal se inclinaba por la teoría de que la muerte se había producido por una intoxicación de algún tipo de veneno poco conocido que no dejaba rastro alguno en el cuerpo. Por ejemplo, decían que se podría tratar de beleño. El beleño, que es una planta herbácea conocida por los antiguos egipcios y siempre ha estado relacionada con la brujería y con la magia. Esta produce alucinaciones y a dosis muy elevadas, coma, paro respiratorio y también la muerte. Además de que florece de enero a mayo, con lo que podría haber estado disponible en la fecha de la acampada de los 3 adolescentes. ¿Mal alta? ¿Tenía problemas de salud? En absoluto. Hemos sido una familia que enfermedades así raras no hemos tenido. Además, en la autopsia no apareció ni parálisis del corazón ni ningún tipo de enfermedad. Si no, por lo menos habría figurado eso. El día 27 de enero del año 1989, una mano, posiblemente de una mujer, apareció sobre un banco situado junto a una marquesina de una parada de autobuses en la Gran Vía Fernando el Católico de Valencia. Y al día siguiente, una mujer encontró un pie amputado, supuestamente de Pilar, en el interior de un contenedor de basuras de la calle Alcácer de Valencia. El hallazgo del segundo cadáver fue Francisco Valeriano. El 8 de abril, 79 días después de la aparición del cuerpo sin vida de Rosario, unos agricultores que buscaban espárragos encontraron entre unos arbustos el cuerpo sin vida de Francisco Valeriano. Por su posición se dedujo que el adolescente había salido huyendo de la casa para desplomarse a los pocos metros. El cadáver estaba a unos 400 metros de la caseta, oculto entre unos matorrales y en avanzado estado de descomposición. Estaba tendido en un cúbito prono con el brazo derecho hacia adelante y el izquierdo hacia atrás. Cerca del cuerpo había un pico oxidado con 3 cabellos que se estimó que eran de origen animal. En el bolsillo del pantalón de Francisco Valeriano estaban los billetes de autobús hasta Catadau. Pero, ¿qué sucedió para que cambiaran sus planes y en lugar de acampar en esta zona, se fueran hasta la caseta donde apareció Rosario? ¿Cómo llegaron hasta Macastre? No tenían vehículo propio y en principio no conocían a nadie por allí que les pudiera haber llevado. Expertos dicen que algún desconocido cuyo grado de implicación en el crimen se desconoce tuvo que llevarlos a 30 kilómetros de distancia de su destino inicial. Lo que nos echamos las manos a la cabeza aquí es cómo se pudo tardar 79 días en encontrar el cadáver de la segunda víctima si estaba tan cerca de la caseta. ¿Cuál fue el peinado de la zona que habían hecho cuando apareció el cuerpo de Rosario? La conclusión más evidente era que el cuerpo de Valeriano había sido abandonado por alguien en el lugar en donde apareció, pero después de que se hubiera rastreado el entorno de la caseta para tratar de encontrar a los otros 2 niños que faltaban, lo que sería un indicio bastante claro de que falleció con posterioridad a la búsqueda. El cuerpo de Francisco Valeriano tampoco presentaba signos visibles de violencia y, como en el caso de Rosario, tampoco había señales de pinchazos que podrían indicar una sobredosis de drogas. La autopsia determinó, además, que tras el análisis de las vísceras no se podía deducir la utilización de veneno alguno conocido, con lo cual no se llegó a determinar cuál había sido la causa de muerte, y eso que había 3 forenses dedicados al caso. Sin embargo, todavía se barajaba la hipótesis de una causa de un cóctel de drogas. La Guardia Civil se preguntaba si los autores habían sido los propios niños o habían sido inducidos por adultos. Al parecer, al segundo cadáver la Guardia Civil procedió al rastreo de los montes durante todo el fin de semana, los días 8 y 9 de abril, en búsqueda del que se suponía que iba a ser el tercer cadáver, Pilar, pero no hubo resultados.
Pero finalmente, el 26 de mayo, un grupo de niños que jugaba cerca del pantano de Forata localizaron junto al río Magro, en una acequia cercana a Turís, un pueblo que está situado a unos 8 kilómetros al este de Macastre, se encontró el resto del supuesto cadáver de Pilar mutilado con una sierra mecánica, al que faltaban el pie izquierdo y la mano derecha. Varios medios indicaron que el hallazgo del cuerpo se había realizado en el interior de una tubería de agua y en todo caso habrían transcurrido 46 días desde la aparición del cadáver de Valeriano y 125 días desde la aparición del cuerpo sin vida de Rosario. Los restos aparecieron a unos 9 kilómetros de la caseta en avanzado estado de descomposición y se descartaba la teoría de la muerte accidental. En ese momento se estaba buscando a un descuartizador. Pilar, en caso de estar drogada, no podría haber llegado hasta allí por sus propios medios. Ya se había encontrado a los 3 jóvenes, pero el misterio estaba muy lejos de llegar a resolverse. Y es que por el contrario, la aparición del supuesto cuerpo de Pilar con signos de violencia y esqueletizado daba un nuevo enfoque al caso. La teoría de la reunión en la caseta para consumir drogas, como antes comentábamos como el beleño, quedaba desmontada y había que formular nuevas hipótesis. Curiosamente, la prensa informaba que se había descartado que el cuerpo fuera de Pilar, por lo que se proseguía con la búsqueda, ya que los restos encontrados podrían corresponder a una mujer que trabajaría en un club de carretera. Se deshizo del pie abandonándolo en la papelera de Valencia, mientras se ocultó el resto del cuerpo en el interior de la tubería de 150 metros de longitud. Sin embargo, parece que luego se cambió de opinión y se consideró que los restos sí pertenecían a Pilar, por lo que el cuerpo encontrado no sería el de su hermana, sino el de una desconocida. La prensa publicó que la Guardia Civil no tenía dudas de que el cuerpo era el de Pilar, pero al parecer lo que se estableció es que se trataba de una mujer de raza blanca, de edad comprendida entre 15 y 17 años y con una altura en un intervalo entre 1,45 y 1,48, características que eran compatibles con que el cadáver fuera de Pilar. Tantos años después, cuando el caso ya ha prescrito y por tanto las correspondientes responsabilidades penales, nadie ha sido juzgado por los hechos. El asesino o los asesinos culpables del crimen de Macastre han salido indemnes. Y el misterio de este caso sigue sin resolverse. Hay que comentar también que desde el año 1985 hasta el 1995 desaparecieron en esa zona concreta de Valencia, Macastre, Catadau, Tous, Chiva, Liria, 23 jóvenes y aparecieron 18 cadáveres. Todos estos casos, incluido el de Alcácer, siguen sin tener resolución. Destaca el caso de Cristina Llorca, cuyo cadáver apareció maniatado en Liria poco antes de la desaparición de las niñas de Alcácer. También el de Yolanda Vicente, de 17 años, que apareció muerta de un disparo a bocajarro en una caseta abandonada en Benimamet. Y como no, también Alcácer y o Macastre. En el caso hubo muy pocos sospechosos. Uno de ellos fue interrogado por la Guardia Civil, que fue Miguel Villanueva, como antes habíamos comentado. Si nos fijamos por aquí en lo que sería este mapa de Catadau, vemos lo que sería la antigua residencia de Pilar por abajo, más arriba el bar Parador y más arriba estaría el lugar de reunión de los 3 jóvenes, pero justo al lado está la casa de Miguelo. Incluso el padre de Pilar, apodado como el Manco, y Miguelo trabajaban de jornaleros en el campo. Se dice que Miguel Villanueva era pastor, además de jornalero en el campo. Y otro de los sospechosos fue el Wichita, ya que el 6 de mayo del 89 una llamada anónima al teléfono de la droga alertaba sobre la localización del cadáver de Pilar y denunciaba que el responsable de su muerte era un drogadicto de Valencia conocido como Wichita. Este fue interrogado por la policía y el toxicómano negó toda participación en los hechos, aunque reconoció que conocía a Macastre, pero que no había ido a la zona desde 1973.
La policía entendió así que alguien quería atribuirle el crimen. Sin embargo, no se hizo ninguna investigación sobre el lugar donde se afirmaba que estaba el cuerpo de Pilar. Esta sería una tabla de las características que tiene el asesino de los jóvenes de Macastre. El asesino sería desorganizado, una agresión espontánea, la víctima sería conocida, despersonaliza a la víctima, no habla con la víctima o habla muy poco, la escena del crimen es caótica, usa violencia súbita, no usa métodos de control, no traslada el cadáver, no usa armas o son de oportunidad y deja muchos indicios en la escena del crimen. En cuanto a las hipótesis de la criminóloga Ana Mendoza sobre el caso, de quién pudo ser los autores del hecho o cuál pudo ser la motivación, dejaba que presuntamente podría haber sido Miguelo solo o con cómplices, presuntamente también Wichita solo o con cómplices. Para la realización de este vídeo he usado la web de las sombras by Nozick para toda la introducción al caso, después he utilizado un prezi de Ana Mendoza, criminóloga, otra presentación también de Elena Rodríguez Cornejo, además de algunas ilustraciones hechas por Sergio Hugo Castro. Fui a llevar a mis hijos a casa de mi madre, que yo iba con una amiga, había quedado con una amiga, y a la vuelta me encontré una pierna, supuestamente de una mujer. Pensaba que era de un maniquí, pero no, ya vi que era de una persona humana y salí corriendo y ya me encontré con el hijo de esta amiga con la que había quedado y ya enseguida fuimos a avisar al bar, salimos del bar y la policía vino enseguida, 7 coches de la policía.